Buenas noches, queridos hermanos. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. El miércoles 21 de abril del 2021, una vez más, por la gracia de Dios, compartiendo la palabra del Señor para cada uno de ustedes, para el pueblo de Dios. A todos los que vayan añadiéndose en esta noche para escuchar la palabra de Dios, vamos a compartir Lucas capítulo 18, del verso 9 al 14, y estamos compartiendo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del fariseo y el publicano. Es muy importante que cada uno de nosotros estemos atentos siempre a la palabra del Señor, que siempre tiene noticias actuales, noticias frescas, aunque la palabra de Dios haya sido escrita hace muchos años atrás. Voy a empezar dando lectura y dando también la bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas que se van añadiendo minuto a minuto al compartimiento de la palabra de Dios en esta noche, que vamos a compartir acerca del fariseo y el publicano. Lucas 18, verso 9 al 14. Dice la Escritura así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para los que van añadiéndose en esta noche al compartimiento de la palabra, estamos compartiendo Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Los fariseos eran conocidos por su estricto seguimiento a la ley de Moisés. Y este fariseo que Jesús pone en el ejemplo fue más allá de lo requerido por los procedimientos religiosos. Ayunó más veces de lo requerido y daba diezmos, como dice la Escritura, de todo lo que ganaba. Este hombre, este fariseo, estaba seguro de su religiosidad. En el caso del publicano, los publicanos eran judíos, pero eran judíos despreciados porque colaboraban con el imperio romano. Colaboraban cobrando los impuestos. Estamos viendo acá dos figuras, el fariseo y el publicano. El fariseo, muy seguro de su religiosidad, cumplía aún más allá de lo que mandaba la ley. Y el publicano, como dice la misma Escritura, era un hombre que era despreciado, un judío despreciado porque colaboraba con el imperio romano, era mal visto. Y por eso la presente parábola es muy rica, tiene mucha riqueza en cuanto a la doctrina de la justificación por fe. Tiene mucha riqueza en ese sentido, porque de alguna manera nos ejemplifica muy claramente como un pecador que no tiene nada de justicia en sí mismo es declarado justo delante de Dios en un instante. Y por eso es que dábamos lectura a estos versículos de la palabra. Por eso les digo de que esta parábola es muy rica en cuanto a la doctrina de la justificación por fe, porque ejemplifica de manera muy clara cómo un pecador que no tiene nada de justicia en sí mismo es declarado justo delante de Dios en un instante. Y esto es lo que vamos a compartir en esta noche. En un tiempo con la palabra de Dios es un tiempo con Dios. El propósito de esta parábola está dirigida a los fariseos que confiaban en su propia justicia. Dice el verso 10 y el verso 11:
Dos hombres subieron al templo. Aquí nos está mostrando dos ejemplos que podemos dar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Dos hombres uno tenía confianza, su confianza estaba puesta en sí mismo y lo que podía hacer. Y el otro era el publicano, que no tenía confianza en sí mismo. La confianza en la justicia de uno mismo, o que uno puede generar por sí mismo, de hecho es una esperanza que provoca condena. Y de hecho es una esperanza que está ligada al orgullo. Por eso es importante ver este ejemplo en la parábola del fariseo y el publicano que Jesús nos relata. Por eso el propósito de esta palabra es que estaba dirigida a los fariseos que confiaban en su propia justicia y que tenían una confianza en la justicia propia. Por eso el fariseo decía: no soy como este pecador, como este publicano. Yo diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Era una confianza en la justicia que uno mismo podía generar en el caso del fariseo. Y este tipo de confianza, este tipo de esperanza en lo que uno mismo puede generar, provoca condena. ¿Por qué? Porque está ligada al orgullo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Acompáñenme en sus Biblias a Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Verso 3. Dice la Escritura: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esto es lo que estaba pasando con el fariseo en ese momento. La confianza en su propia justicia, la confianza en la justicia que él mismo podía generar, es una esperanza que provoca condena, porque está ligada al orgullo, como dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Filipenses 3:9 dice la palabra de Dios: y ser hallado en él. Escuche bien, hermano. Tiene que ver con esta parábola del fariseo y el publicano. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia humana, la más devota justicia humana que puede haber, está años luz de los parámetros de la justicia divina. Escuche bien, hermano, la justicia humana, la más devota que el hombre puede creer tener, está años luz de los parámetros de justicia divina. Que dice la Escritura en Mateo 5:48. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Habrá un hombre perfecto en sí mismo y en su propia fuerza? Es imposible. Ese es el parámetro de Dios respecto a su justicia, la perfección. Como dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces volvemos a Romanos 10:3. ¿Qué dice la Escritura? Si ignoramos la justicia de Dios y procuramos establecer nuestra propia justicia, no nos estamos sujetando a la justicia de Dios. Por eso Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, en la justicia de él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La palabra de Dios nos enseña que los pecadores, todos los pecadores, podemos ser justificados cuando la justicia de Dios es imputada a favor nuestro, a favor de los pecadores. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Génesis 15:6, que dice la palabra: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tenemos otro versículo en la palabra de Dios en Romanos 4,
versículo 4 y 5. Romanos capítulo 4, verso 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y el verso 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Estos son elementos de la palabra de Dios que tenemos que tomar seriamente en cuenta. No estamos diciendo que no hagamos nada, porque a veces se malentiende los conceptos. Estamos hablando y diciendo lo que la palabra de Dios dice, es que no esperemos en nosotros mismos o en lo que nosotros podamos hacer para justificarnos delante de Dios, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para justificarnos. Y esa fe nos es contada por justicia, como les leía Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. No es que obró primero y después recién, no, porque cuando uno obra, entonces ya, como dice la Escritura, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Ya no, porque obró y entonces por eso se le pagó, sino que se le cuenta como deuda. Mas al que no obra primero, o sea, no doy el primer paso yo para sentirme justo, sino que creemos en aquel que nos justificó, que justificó al impío, su fe le es contada por justicia. En 2 de Corintios 5:21, por eso dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que nuestra fe descansa en la obra completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él nos santificó, Él nos apartó, Él nos da crecimiento por su Espíritu Santo si creemos y confiamos en su obra completa. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si leemos Filipenses, acompáñenme en sus Biblias a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 9. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice la palabra, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Y el ejemplo que veíamos en la palabra del Señor respecto a Lucas 18, verso 9 al 14, vemos dos personas muy diferentes. Dice a uno que confiaba en sí mismo, como justo. Y claro, como confiaba en sí mismo como justo, menospreciaba al otro, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, era un religioso, un conocedor de la ley, y el otro era publicano, un cobrador de impuestos. El fariseo, muy confiado en lo que él hacía, muy confiado en su propia religiosidad puesto en pie, oraba consigo mismo, pero no para con Dios. Y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice el verso 14,
que Jesús mismo nos cuenta esta parábola, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuándo nos enaltecemos? Cuando nos enorgullecemos, cuando pensamos que nos justificamos delante de Dios por las cosas que nosotros hacemos, independientemente de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es lo que le pasaba al fariseo. En base a esa verdad, el publicano por eso se salvó, como otro ser humano puede hacerlo, inmediatamente. Porque le dijo, sé propicio a mí, pecador. En Lucas 18:12 dice el fariseo, dice, ayuno 2 veces por semana. Y uno dirá, bueno, ayuna 2 veces por semana, pero esto es lo que no decía la ley. La ley decía que tenían que ayunar 1 vez a la semana, no 2. Pero aquí el fariseo estaba dando a conocer, supuestamente a Dios, que él estaba haciendo más de lo que la ley decía. Esto significaba que estaba cumpliendo más de lo normal que lo que la ley decía. Si vemos Lucas capítulo 5, acompáñenme en Lucas capítulo 5, verso 33. Lucas 5, verso 33. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Justamente por eso, tenían ese espíritu, ¿no? Nosotros estamos haciendo más de lo que la ley nos pide, exaltando sus propias obras. Su esperanza era en el fariseo no ser como el otro publicano, lo que mostraba más bien daba cuenta de su propia condición, porque el fariseo se estaba exaltando a sí mismo con lo que hacía, y pensaba y estaba seguro que eso era lo que lo hacía merecedor de las cosas de Dios. En Lucas 18:13, como dice la Escritura en Lucas 18, verso 13, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Para empezar, si damos una lectura cuidadosa a la palabra, el publicano tenía una postura muy diferente a la postura del fariseo. Él entró inclinado, el fariseo, no, pues mirando directamente hacia arriba. Su actitud era otra, la del publicano. El publicano estaba siendo confrontado con la realidad de su propio pecado. Estaba humilde, no era pretencioso. Entendía el publicano que la salvación no dependía en nada de él o en lo que él podía hacer. Por eso él dijo, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba esperando el publicano? La misericordia de Dios. No estaba descansando en su propia obra o fuerza. El mismo propósito tiene la ley para cada uno de las personas aquí en la tierra. Poner en estas circunstancias a todo pecador. La ley es un ayo que nos ayuda a entender que no podemos ni nadie puede cumplir la ley por su propia fuerza. Por eso este publicano estaba en una situación donde estaba pidiendo la misericordia de Dios, donde no estaba descansando en su propia obra o fuerza, y ese es el propósito que tiene la ley. Ponernos en circunstancias a todo pecador para que reconozcamos nuestra condición y reconozcamos que la obra de Cristo perfecta en la cruz es la que nos da la salvación. Por eso les decía en un principio que esta parábola del fariseo y el publicano es muy rica en cuanto a la doctrina de la justificación por fe, porque ejemplifica de manera muy clara cómo un pecador que no tiene nada de justicia en sí mismo es declarado justo delante de Dios en un instante, así rápido. En cambio, en la mente del fariseo había otra cosa en su corazón. Él pensaba que todo lo que él hacía, de eso dependía su justicia.
Por eso oraba para consigo mismo, pero no para con Dios. No tenía un corazón humillado delante de Dios en pleno reconocimiento de su condición. Él se creía que era justo por sí mismo, por sus propias obras. Él creía que cumplía la ley y todas las cosas, más aún de lo que se le pedía. Por eso decía, yo no soy como este publicano. Por eso decía altaneramente, yo no soy como este hombre, pecador, adúltero. No, él decía, yo he ayunado 2 veces por semana, yo diezmo de todo lo que tengo. En realidad se estaba poniendo en un altar que nadie lo había puesto. Y esto es algo que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que poner en la balanza. Sabemos que la palabra del Señor nos pide que hagamos muchas cosas, pero todas las cosas que vamos a hacer, las tenemos que hacer descansando en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. No en nosotros mismos, no en nuestra propia fortaleza, no en nuestra propia sapiencia, porque eso no funciona. Lo que más bien trae es condenación. Nosotros conocemos a Cristo, hemos nacido de nuevo en espíritu y en verdad por la gracia del Señor y sabemos que en Él somos justificados. Por eso es que al reconocer nuestra condición como el publicano de manera permanente, porque el pecado mora en nosotros, estamos dando puerta abierta para que la obra del Espíritu Santo de Dios en santificación sea hecha en cada uno de nosotros para su gloria. Y esto es importante también entender. Si vamos a Romanos capítulo 7, vamos a ver Romanos capítulo 7, verso 13, dice la Escritura para aclararnos, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esto está diciéndonos que cada vez que por la ley tratamos de cumplir y no pecar de acuerdo a lo que la ley dice, el pecado se vuelve sobrepecaminoso. Lo que Dios quiere es que descansemos reconociendo que somos pecadores y nuestra condición en la obra completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces somos justificados delante de Él y las obras de Dios son hechas por la gracia de Dios en medio de su pueblo en cada uno de nosotros. En Gálatas capítulo 3, acompáñenme en sus Biblias a Gálatas capítulo 3, verso 22 al 24, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa, que es por la fe, de eso estamos hablando, en esa promesa estamos, en Jesucristo, fuese dada ¿a quiénes? A los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra ayuda, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Por la fe de Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Por eso esta parábola adquiere una importancia radical en nuestras vidas, porque tiene que ver con nuestra caminata. En Lucas 18:4, en el último versículo 18:14, dice, os digo, dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que éste, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nosotros pensamos en nuestra mente natural que podemos hacer algo bueno aparte de Dios y su gracia, estamos enalteciéndonos a nosotros mismos y estamos pecando contra Dios y estamos pecando de orgullo. Pero si estamos en pleno reconocimiento de nuestra condición pecadora y de nuestra imposibilidad
de ser justificados por lo que hacemos, de ser aceptados por Dios por lo que hacemos, sino en pleno reconocimiento que somos justificados y aceptados por Dios Padre por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces abrimos la puerta al Espíritu Santo de Dios para que Él obre desde adentro en nuestra vida, nos santifique, nos purifique y haga toda la obra que ha venido a hacer en nosotros desde la cruz. Por eso esta parábola adquiere una importancia radical. ¿Por qué? Porque nos enseña las dos actitudes la actitud que debemos evitar. Los fariseos conocían muy bien la ley y practicaban religiosamente cada uno de los mandatos de la ley. Y como en este caso el ejemplo que Jesús ponía en la parábola, este fariseo se creía justo por lo que hacía. Y eso es muy claro, por eso acá Jesús aclara y dice, pero este oraba para consigo mismo. Y eso es lo que debemos dejar por el Espíritu Santo de Dios, que el Señor nos muestre cuántas de las cosas que hacemos, las hacemos para vanagloria de nosotros mismos. Porque si la raíz de lo que hacemos parte de nosotros mismos para vanagloriarnos nosotros mismos, estamos igual que el fariseo, orando para nosotros mismos y glorificándonos nosotros mismos. Pero si tenemos una actitud de reconocimiento pleno de cuál es nuestra condición como hombres pecadores y de que el pecado mora en nosotros y que necesitamos todo el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios y que necesitamos descansar en la obra completa de Cristo por fe, como dice la Escritura, entonces obviamente somos justificados y santificados. Por eso esta parábola de la que estamos compartiendo es muy rica en cuanto a la doctrina de la justificación por fe, porque como les decía al principio, ejemplifica de manera muy clara cómo un pecador que no tiene nada de justicia en sí mismo es declarado justo delante de Dios en un instante. ¿Cómo puedo yo o cómo puedes tú pensar que tienes justicia en ti mismo? Cuando de pronto haces algo bueno que aún dice la Escritura y crees que ahora tienes justicia en ti mismo. No, imposible. Ningún pecador puede tener justicia en sí mismo. La justicia viene de Dios, por gracia, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y esa justicia nos fue imputada a cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Por eso esta parábola es riquísima en la doctrina de la justificación por fe. Por eso este publicano descendió a su casa justificado antes que otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece es humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillarse significa reconocer nuestra condición, queridos hermanos, nuestra condición de pecadores. No estamos diciendo que estamos militando en el pecado y que hay que seguir pecando. No estamos hablando de eso. Pero si pensamos que lo que hacemos es lo que nos justifica y nos sentimos más santos delante de Dios, por eso estamos en un camino contrario. El que nos santificó y nos justificó fue Cristo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él vino a morir por nuestros pecados y derramar su sangre preciosa. En Él somos justificados, en Él somos santificados. Eso significa que dependemos de su fuerza y de su poder. ¿Cuál es su fuerza y cuál es su poder? El Espíritu de Dios que nos fue dado. Por eso, si creemos esta verdad por fe, estamos abriendo las puertas a que el Espíritu Santo de Dios obre desde adentro para afuera en cada una de nuestras vidas para su gloria, y podamos caminar en esa victoria en la que Cristo nos ha llamado. Por eso la palabra de Dios nos enseña que los pecadores son justificados cuando la justicia de Dios les es imputada a favor de ellos. ¿A través de quién? De Cristo. No hay otra forma de ser justificados. Si no hubiera sido Cristo en la cruz del Calvario, nadie podría decir que tiene justicia en sí mismo. Como pensaban los fariseos, ellos se creían justos delante de Dios y delante de los hombres. Miraban de arriba abajo a los demás y decían, más bien no soy como este. Si hay ese pensamiento en nuestro corazón, si hay ese tipo de miramiento cuando vemos a otra persona,
estamos en problemas porque estamos adquiriendo la misma característica que el fariseo. Cuando nos presentamos delante de Dios cada día, debemos presentarnos como lo que somos, en un pleno reconocimiento que hemos sido justificados por Él y no por ninguna de nuestras obras. Él no nos santificó, no nos justificó por lo que habíamos hecho, sino por gracia, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso se mantiene en una constante. Hasta que el Señor nos recoja, debemos descansar en lo que Él hizo, no en lo que hacemos. Eso no significa que hacemos lo que querramos, descansamos en lo que Él hizo. Y cuando de pronto caes en pecado de pensamiento, palabra u obra, ¿a quién acudes? ¿A ti mismo? No. Acudes a la obra completa de Cristo y dices, sí, justificado por Él, y vas con corazón arrepentido y le pides perdón. Pero no en nuestra propia justicia. Por eso la justicia humana, la más devota justicia humana que puede haber, está años luz del parámetro de justicia de Dios. Años luz. Por eso la justicia de Dios nos dice, sed pues vosotros perfectos. Si tú lees estos versículos y dice, ve, aquí dice Dios que yo sea perfecto, y empiezas a obrar tú para ser perfecto, estás pecando de orgullo y vanagloria, hermano. Porque nadie puede ser perfecto, como dice aquí la Escritura. Dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién puede en sí mismo ser perfecto? Aquí la palabra nos está diciendo, sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo podemos ser perfectos? En Cristo, bajo su sangre preciosa, habiendo nacido de nuevo. Y entonces la obra del Espíritu Santo, mientras estamos en este cuerpo mortal, va obrando cada día en perfección y en santidad. Aún el día en que estemos muriendo, todavía sí va a seguir habiendo pecado en nuestra vida. Pero Él ya nos hizo perfectos en el amado, eso dice la Escritura. Entonces, cuando tomamos estas enseñanzas como que estamos dando rienda suelta al pecado y que cada uno haga lo que quiera y que no hay que hacer nada, no, todo lo contrario. No hay que hacer nada que descanse en ti mismo y en tu fuerza. Hay que hacer todo lo que descanse en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario a través de su Espíritu Santo de Dios que mora en tu corazón y mora en mi corazón. Eso trae libertad, trae victoria y trae todas las cosas que Dios dice en su palabra. Por eso, la palabra de Dios, vuelvo a repetir, nos enseña que los pecadores son justificados cuando la justicia de Dios es imputada a favor del pecador, como ha sido contigo y ha sido conmigo. Por eso, esta noche le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su perdón para con cada uno de nosotros, y descansamos en esa obra. Y le pedimos al Señor en nuestro corazón que nada de lo que hagamos parta de nuestra propia fuerza, sino de la fuerza y el poder que el Espíritu de Dios nos da morando en nuestro interior cada día y todos los días. Descansamos en esa obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz siempre. Por eso reconocemos en esta noche delante de Dios que esta parábola es una parábola que nos enseña de manera muy rica la doctrina de la justificación por fe, como pasó con el publicano. Le fue contado por justicia. Fue justificado antes que el otro, ¿no? Por eso dice muy claramente, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera. Y el que se humilla será enaltecido. Cuando reconocemos que todas las cosas buenas que hacemos han venido y vienen a través del Espíritu de Dios en nuestra vida desde nuestro interior, entonces reconocemos que esa obra buena viene de Dios a través de nosotros, no de nosotros mismos por fuerza propia, porque nadie puede. Porque ahí entonces se nos suben los humos igual que al fariseo, y empezamos a mirar a los demás como pobres, pecadores, y yo flotando en las nubes como el más santo. No, Señor, no tiene que ser así, y aquí Jesús mismo nos ha enseñado. Y esto es muy importante. El Señor, en su amor y en su misericordia, quiere que tengamos claramente establecido de que debemos descansar en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y recordar que ese día dijo, consumado es, terminado está.
todas las imperfecciones que hay en nuestra vida como hombres aquí en la tierra, debemos entregárselas al Señor, que murió en la cruz del Calvario por esas imperfecciones. Descansando en esa obra perfecta, vamos a poder ver en nuestra vida cómo Él obra desde adentro y afuera y nos cambia. Y entonces de nuestra boca no va a salir, miren lo que yo hice. Lo que va a salir es, miren lo que Dios hizo a través de mí, reconociendo que la obra buena viene de Él. Yo no tengo nada bueno en mí mismo. Lo que tengo bueno en mí mismo es a Cristo Jesús y su Espíritu morando en nuestro corazón. Y eso es muy claro tener en cada una de nuestras vidas, en nuestra caminata. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Esperamos vernos Dios mediante el próximo miércoles a esta misma hora compartiendo la bendita palabra de Dios. Dios les bendiga ricamente.